Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a mirar y aprender las aplicadas a la aplicación de las derivadas en lo que son los costos, utilidades e ingreso de las empresas, ¿no? Entonces debemos partir de la ecuación fundamental de la utilidad, que es igual a ingreso menos el costo. Recuerden que el ingreso es diferente a la utilidad, ¿sí? El ingreso, pues, valga la redundancia, es todo lo que le entra a la empresa, todo el dinero, ¿sí? El costo es lo que se gasta la empresa, pues, en mantener esa empresa en un lapso de tiempo, ¿sí? Y la utilidad es la resta de las dos, que es también llamada, pues, ganancia, ¿sí? Es la ganancia, lo que usted de verdad se ganó. Por ejemplo, si usted tiene una empresa que le genera en un mes 100 millones de pesos, ¿sí? Hablando en pesos colombianos, eh, un ingreso de 100 millones de pesos, pero en los costos son de 60 millones de pesos en un mes, pues la utilidad es de 40, es la verdadera ganancia, ¿sí? ¿Cómo se aplican las derivadas acá? Lo que pasa es que estas empresas se pueden modelar con ecuaciones, ¿sí? El comportamiento de la utilidad, del ingreso y del costo se pueden formular con ecuaciones, ¿sí? Una ecuación que me prediga cuál es la utilidad, que me prediga cuál es el ingreso y que me prediga cuál es el costo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? De una vez. Por ejemplo, yo tengo una función de utilidad de X que depende de donde X es, digamos, el número de mercancía que yo vendo, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, 4x a la 3 más 6x menos 2 podría ser una función de utilidad, me la acabo de inventar, ¿sí? Y me está pidiendo, por ejemplo, la utilidad marginal. Marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? La utilidad marginal, en cierto sentido, es ese cambio de la utilidad. ¿Cómo cambia esa utilidad? ¿Sí? Todo lo que diga cambio es derivada. Entonces, cada vez que me pidan algo marginal, yo tengo que derivarlo. Entonces, ¿cómo se deriva? Pues con las reglas de la derivada que hemos visto, me quedaría U', S' significa que es derivada, la derivo. Entonces, 4 por 3 me quedarían 12x, 3 menos 1 me quedarían 2, más 6. ¿Sí? La derivada de menos 2 es 0. Entonces ya tengo la ecuación de utilidad marginal, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pido cuál es la utilidad marginal para al vender, digamos, 4 objetos, ¿sí? En esta empresa que me acabé, pues, de inventar, que tenía ese modelo de ecuación para calcular la utilidad. Entonces la utilidad marginal de 4 objetos va a ser simplemente reemplazar este 4 por la X, ¿sí? Y acá pues me dará un resultado que me indique cuál es la utilidad marginal. Esto me quedaría 12 por 16 más 6, ¿sí? Entonces vamos a hacerla por acá. 6 por 2, 12, llevo una, 6 por 1, 6 y una, 7, y acá me quedaría 12. Entonces me quedaría 2, 9 y 1, 192. La utilidad va a ser de 4 objetos, va a ser igual a 192 más 6. Entonces esto me daría que la utilidad de 4 objetos sería 198, ¿sí? 1 por 2, 2, 1 por 1, 1, así creo que da eso. Entonces da 198, ¿sí? Eso se le decía la utilidad marginal. Si yo hubiera pedido la utilidad normal, sería en esta ecuación. Tengo que reemplazarlo en esta ecuación, ¿sí? Lo mismo para el costo y para el ingreso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, necesito calcular? Yo tengo una función, tengo las funciones de costo de la empresa y las funciones de ingreso, y yo necesito calcular la de utilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá una función, ¿sí? Yo tengo acá una función, digamos, que la función del costo de la empresa va a ser igual a 6x a la 3 más 2x al cuadrado más 8. Y la función del ingreso es igual a 10x a la 3 más 8x a la 2 más 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál es
la pregunta, ¿cuál es la utilidad, ojo, marginal al vender, digamos, 6 objetos de esto? ¿Sí? Entonces lo que yo hago, como necesito la ecuación de la utilidad y después, como dice marginal, debo de derivarla. Pero entonces, ¿qué debo hacer ahí? Entonces, como no la tengo, utilizo la ecuación que utilidad es igual a ingreso menos costo. Entonces, la función de utilidad de x va a ser igual a la de ingreso, que sería ¿cuánto? Sería 10x a la 3 más 8x al cuadrado más 3, ¿sí? Menos la del costo, que sería ¿cuál? 6x a la 3 más 2x a la 2 más 8, ¿sí? Entonces la utilidad de x va a ser igual. Entonces, antes de hacerlo de términos semejantes, yo lo que hago es cambiarle de signo, porque esto tiene un menos, ¿no? Entonces hago la propiedad distributiva y me queda menos 6x a la 3, ¿sí? Menos 12x al cuadrado menos 8, acá falta un más, ¿sí? ¿Por qué hice eso? Porque el menos está afectando todo el paréntesis, entonces toca cambiarlo. Ahora sí hagamos términos semejantes. Entonces los términos semejantes de 10x a la 3 menos 6x a la 3, eso me da 4x a la 3. Ahora este con este. Entonces 8x al cuadrado menos 12 me quedaría menos 4x al cuadrado. Y 3 menos 8 me quedaría menos 5. Entonces esta sería la utilidad de la función de utilidad, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo cuál es la utilidad marginal al vender 6 objetos. Entonces, como es la marginal, tengo que derivarla. Entonces la derivo. Entonces la derivada u' de x va a ser igual a 4 por 3, 12x al cuadrado menos 4 por 2, 8x. Y la derivada menos 5 es pues un número natural, ¿no? 0. Listo, entonces ahora tengo que derivar este señor. Ya lo derivé, perdón, tengo que reemplazar. Entonces reemplacémosla por acá. U de x, entonces sería u de 6. ¿Por qué 6? Porque me está preguntando la utilidad marginal de 6 objetos. Entonces sería u de 6, sería reemplazar 12 por 6 al cuadrado menos 8 por 6. ¿Sí? Esto me quedaría que la utilidad de 6 sería igual a 12 por 6 por 6, 36, menos 6 por 8, 6 por 8, ¿sí? Y pues hago este resultado, ¿sí? Hago este resultado y acá en una calculadora, ¿sí? O con más tiempito, pues lo hago a mano. Me daría un resultado numérico que sería la utilidad para 6 objetos, ¿sí? Entonces recuerden que cuando se pide utilidad marginal es derivar. Cuando se dice utilidad normal es ingresar el dato en la función de la utilidad común y corriente. Cuando me piden ingreso normal en la función de ingreso. Cuando me piden ingreso marginal tengo que derivar la función de ingreso y ahí sí lo ingreso. Ahí sí reemplazo, ¿sí? Cuando me piden el costo de ciertos objetos, introduzco el número en la función de costo. Y cuando es costo marginal, pues tengo que derivarlo. Todo lo que diga marginal es derivada. Entonces simplemente hay que leer el ejercicio para hacer lo que le están preguntando. ¿Listo? Entonces espero que estén bien y me hayan entendido este concepto. Gracias.